En una época de corsés ajustados y moralidad estricta, se esconde un mundo de secretos y símbolos. Bajo el barniz de respetabilidad, latían deseos y prácticas que se atrevían a no ser nombrados. Hola viajeros de la historia, hoy exploraremos el fascinante y a menudo escandaloso mundo de la era victoriana, centrándonos en lo oculto y la sexualidad. ¿Tienes curiosidad? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. El escenario victoriano, la era de la contradicción. El siglo XIX en Inglaterra. Un periodo de innovaciones tecnológicas, un imperio global y... ¿hipocresía? Sí, lo escuchaste bien. Mientras la reina Victoria reinaba, la sociedad estaba obsesionada con la moralidad. Pero eso no significa que todos siguieran las reglas. La era es conocida por su rigidez moral y etiqueta social, pero también fue un periodo de gran contradicción. Por un lado teníamos el avance de la ciencia y la tecnología, pero por otro, una fuerte adhesión a las tradiciones y valores religiosos. La sociedad victoriana era una mezcla compleja de progreso y conservadurismo, y esta dualidad se reflejaba en casi todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexualidad y las prácticas ocultas. Los corsés y el deseo represado. Los corsés no eran solo una prenda de vestir, simbolizaban la represión sexual de la época. Ajustados y restrictivos al igual que las normas sociales que los rodeaban. Pero, lo que ocurría entre bastidores era otra historia. La literatura y las cartas de la época a menudo hacían alusiones veladas a deseos y prácticas que serían considerados escandalosos si se discutieran abiertamente. El corsé, con su capacidad para moldear el cuerpo femenino en una forma ideal, se convirtió en un símbolo poderoso de cómo la sociedad victoriana intentaba controlar y restringir la sexualidad femenina. El ocultismo, en busca de lo prohibido. Mientras científicos como Charles Darwin sacudían las creencias tradicionales, muchos se volvían hacia el ocultismo. Sociedades secretas como la Orden Hermética de la Aurora Dorada florecieron, ofreciendo un vistazo a lo desconocido. El espiritualismo también ganó popularidad con personas participando en sesiones para comunicarse con los muertos. La búsqueda de lo oculto no era solo un rechazo de la ciencia o la religión tradicional, sino también una forma de explorar los límites del conocimiento humano y, para algunos, una manera de desafiar las restrictivas normas sociales de la época. El doble estándar, hombres versus mujeres. Para los hombres, visitar burdeles era casi un rito de paso, mientras que las mujeres estaban sujetas a estrictos códigos de conducta. La ley de los pobres, por ejemplo, castigaba a las mujeres por adulterio, pero los hombres, a menudo eran perdonados. Este doble estándar también se extendía a la literatura y el arte de la época. Mientras que las mujeres virtuosas eran idealizadas, los hombres a menudo eran retratados como figuras más complejas, capaces de una gama más amplia de comportamientos y deseos. La ley de enfermedades contagiosas de 1864 fue otro ejemplo flagrante de esta disparidad, permitiendo que la policía arrestara a mujeres sospechosas de portar enfermedades venéreas, pero dejando a los hombres libres para continuar sus actividades. El lenguaje de las flores. ¿Sabías que dar un ramo de flores en la era victoriana era como enviar un mensaje codificado? Cada flor tenía un significado, a menudo relacionado con el amor y el deseo, lo que permitía expresar emociones sin palabras. Este fenómeno fue tan popular que se escribieron libros enteros al respecto, como El Diccionario del Lenguaje de las Flores de Charlotte de la Tour. Las rosas rojas simbolizaban el amor apasionado, mientras que las violetas representaban la modestia. El lirio de los valles era un símbolo de pureza y humildad. Este lenguaje floral permitía que las personas expresaran sentimientos que, de otra manera, se considerarían inapropiados o incluso escandalosos para ser discutidos abiertamente. El caso de Oscar Wilde.
El famoso escritor Oscar Wilde fue condenado por actos indecentes en 1895. Su juicio y posterior encarcelamiento revelaron la hipocresía de la sociedad victoriana cuando se trataba de la homosexualidad. Wilde fue una figura destacada en la escena literaria y social de Londres, y su caída fue un ejemplo impactante de lo que podría suceder cuando alguien desafiaba las normas sociales de la época. El caso fue un punto de inflexión y llevó a un debate público sobre la legislación relacionada con la homosexualidad. La Ley de Enmiendas Criminales de 1885, que hacía ilegales los actos indecentes entre hombres, fue el instrumento legal utilizado para condenar a Wilde, y su aplicación en este caso destacó las actitudes represivas de la sociedad hacia la sexualidad. La literatura, un espejo de la sociedad. Obras como Drácula de Bram Stoker y El retrato de Dorian Gray de Wilde reflejaban las tensiones sexuales y morales de la época. La literatura, siempre refugio para deseos reprimidos. Drácula, por ejemplo, a menudo se interpreta como una exploración de los miedos victorianos sobre la sexualidad, el género y la raza. El vampiro como figura se convierte en un símbolo de deseos y temores prohibidos. El retrato de Dorian Gray también abordó temas de moralidad y decadencia, explorando la dualidad de la naturaleza humana y los peligros de la autoindulgencia. Ambos libros fueron considerados escandalosos en su época, pero también sirvieron como críticas veladas a las hipocresías de la sociedad victoriana. La reina Victoria y el príncipe Alberto. La propia reina no estaba exenta de las complejidades de la sexualidad victoriana. Su relación con el príncipe Alberto fue en muchos aspectos revolucionaria para la época, desafiando las normas tradicionales. Contrariamente a la imagen estereotipada de una monarca puritana, Victoria y Alberto compartían una relación amorosa y apasionada, como lo demuestran las cartas que intercambiaron. Victoria incluso rompió el protocolo real al proponer matrimonio a Alberto, algo bastante inusual para que una mujer lo hiciera, especialmente una reina. La pareja tuvo 9 hijos y Alberto fue un defensor activo de varias reformas sociales, incluyendo mejoras en la educación y el bienestar de las clases trabajadoras. El divorcio, un tabú roto. El divorcio era casi inexistente en la era victoriana, pero cuando ocurría era un escándalo. El caso de Caroline Norton marcó un punto de inflexión, llevando a reformas en las leyes de divorcio y los derechos de las mujeres. Caroline, una escritora y reformadora social, fue víctima de un matrimonio abusivo. Su caso llamó la atención sobre las injusticias que enfrentaban las mujeres en cuestiones de divorcio y custodia de los hijos. Gracias en parte a su campaña, se aprobó la Ley de Custodia de los Hijos de 1839, que permitía que las madres separadas tuvieran derecho a la custodia de sus hijos menores de 7 años. El legado de la era victoriana. La era victoriana dejó un legado duradero, moldeando muchas de las actitudes modernas hacia la sexualidad y el ocultismo. Pero una cosa es segura, lo que estaba oculto no permaneció oculto para siempre. La revolución sexual del siglo XX y el resurgimiento del interés en lo espiritual y lo oculto pueden considerarse como una reacción directa a las represiones de la era victoriana. Además, muchas de las leyes y reformas sociales iniciadas durante ese periodo sirvieron de base para futuros cambios, incluyendo el sufragio femenino y la liberalización de las leyes sobre homosexualidad. La era puede haber estado marcada por su rigidez y represión, pero también fue un periodo de cuestionamiento y cambio, cuyo impacto aún se siente hoy. ¿Qué les pareció este viaje al pasado? Recuerden que la historia es un espejo que refleja no solo lo que queremos ver, sino también lo que preferimos ocultar. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!